religiosas. Contaré 4 relatos de figuras religiosas. Primer relato: un joven que estaba en la iglesia San Juan de Dios vio una figura de la Virgen María llorando sangre moviéndose. Dice la Virgen: ven aquí muchachos. No va. La Virgen María le dijo: te vas a arrepentir de esto. Entonces muchacho murió porque un auto. Relato: unos 4 muchachos estar caminando por la iglesia Vila vieron una figura de santo Dios Jesus que les hablara. Oiga muchacho, lhe tenho que decir algo. O primeiro muchacho dijo: vamos, pero fui mala e delo soto. Muchachos murieron 2 meses después. Tercer relato: un hombre de 35 años fue a una iglesia catedral. Entraron a la iglesia a rezar a Jesús. No vio porque Jesús le hablaba, decía hola estoy aquí, y se fue corriendo hasta que un borracho atropelló al chico. Quarto relato: una jovem de 25 anos foi a uma igreja de São Roque. Entre o Y se fijó que a Virgem Maria estava sussurrando, descia, oi, me tienes que ayudar, pegajó menos a seco. Y se fui corriendo, fui atropelado por coche rojo. Los 5 relatos de figuras religiosas. Un joven de 27 años fue a una iglesia, se llevaba San Juan de Dios, entró a la iglesia y fue a ver una figura. San Pedro le hablaba: muchacho, ven, ¿de qué? Quiere decir algo. El muchacho no hizo caso y se fue, pero hasta que se esto empezó, el coche atropelló. Segundo relato: un hombre de 41 años fue a una iglesia que se llamaba Iglesia San Martín. En toda la iglesia y vi una figura de Dios que se moría. Decía: oli, hombre, necesito tu ayuda. Pero el hombre se acercó y después corrió hasta que fue a atropellar. Tercer relato: unos muchachos que se pasean por la iglesia S. Francisco se percataron que una Virgen María se estaba moviendo hasta que la figura se cayó al suelo y los chicos, como muy asustados, se puede corriendo hasta que 2 coches atope a los 4. Cuarto relato: un muchacho que se quiere casar con su esposa. Ya la leche, no te cases en Semana Santa. Tenía una figura de Dios y esas figuras empezaba a mover por las noches hasta que un día se cansó y un auto lo atropelló. Relato: un chico de 28 años era argentino, fue a una iglesia en Bolivia. Señor papá No battery. Relato: un chico de 28 años era argentino, fue a una iglesia en Bolivia. Señor papá, la loma de San Juan de Dios en toda la iglesia y fue una figura de Jesús. Solo dice necesito ayuda, pero el muchacho se fue corriendo hasta que un coche azul lo atropelló. Quinto relato: chico de 28 anos era argentino, fui a una iglesia en Bolivia. Señor papá, la loma de San Juan de Dios en toda la iglesia Y fui una figura de Jesús. Solo disse necesito ayuda, pero el muchacho se fue corriendo hasta que un coche azul lo atropeló. Relato: um chico de 28 anos era argentino, foi uma igreja em Bolívia. Senhor papá, la loma de São João de Deus em toda a igreja Y foi uma figura de Jesus. Solo disse necesito ayuda, pero el muchacho se foi correndo hasta que um coche azul lo atropeló. Relato: un chico de 28 años era argentino, fue a una iglesia en Bolivia. Señor papá, la loma de San Juan de Dios en toda la iglesia Y fue una figura de Jesús. Solo dice necesito ayuda, pero el muchacho se fue corriendo hasta que un coche azul lo atropelló.